Buenas tardes, estimados estudiantes. En este momento tenemos la exposición de los cuadros de análisis de lectura. Vamos a comenzar con la primera exposición, Toribio y Tapia Ordóñez Jessica. Escuchamos su exposición. Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jessica Tapia Ordóñez y mi compañero Toribio Rocker Gerardo. Nos tocó el cuadro que es impacto de las heladas y el frío en la salud y en la economía. La primera pregunta: ¿cuáles son los problemas principales ocasionados por el estado fenómeno u otros en nuestra localidad? Que los ganados mueren con el frío, que en las heladas es difícil conseguir color. La segunda pregunta: ¿por qué crees que a pesar de que las heladas se presentan todos los años, sus consecuencias son iguales de devastadoras? Porque las personas ya están acostumbrados a la estrés que sucede, porque los desastres ya no son importantes porque siempre sucede lo mismo para ellos. ¿Qué acciones podemos implementar para prevenir y enfrentar los efectos nocivos de estos u otros fenómenos climatológicos? Debemos saber que en todo momento debemos de cuidar. Debemos de tomar conciencia y empezar a cuidar el ambiente, cuidar mediante las acciones colaborativas. Gracias. Muy bien, buen punto que ha tocado su compañera. Muchas personas están acostumbradas ya al friaje, a la helada y lamentablemente pues no se toman las medidas necesarias. O sea, no se hace una planificación de cómo se debe de combatir o contrarrestar o hacer un trabajo de contingencia frente al desastre que puede provocar la helada y el friaje. Porque además de causar, claro está, pérdida económica en agricultura y ganado, se va a perder vidas. Y siempre estamos acostumbrados a esperar pues que estos problemas se presenten y que bueno, es parte de nuestra geografía. Pero esto se está acrecentando. Lastimosamente, debido a este problema climático, ¿no? Lo que es este calentamiento global, lamentablemente esto se va a acelerar y se va a prolongar. Entonces necesitamos tener un poco de conciencia y establecer medidas de acciones colaborativas como sostiene su compañera Tapia y su compañero Toribio. Muy bien, muy bien. En pocas palabras y en concreto. Vamos ahora con la siguiente exposición de su otro compañero, creo que es el grupo de, vamos a ver por acá, siguiente. El grupo de Ancajima, de Flores Ancajima, de Campos, de Calva y de Capa, que también nos tiene otras propuestas para poder enfrentar el friaje y las heladas. Vamos con su exposición. Buenas tardes, profesora. Soy Brian Jesús Campos Valderrey y voy a exponer sobre el análisis de lectura, impacto de las heladas y el friaje en la salud y economía. Los integrantes de mi grupo están conformados por Flores Ancajima Gerson, Campos Valderrey Brian Jesús, que es mi persona, Calva Oriundo Grace y Nezaré Capa Ramírez. Empecemos por mi compañero Gerson. La primera pregunta: ¿cuáles son los problemas principales ocasionados por estos fenómenos u otros en nuestra localidad? Responde mi compañero Gerson: los problemas principales que son causados por los fenómenos mayormente son estructuras dañadas, inundación, derrumbe y pérdidas. Ahora mi respuesta es: principalmente lo más devastador para mí son la muerte y lo que esto ocasiona, además del desastre y toda la destrucción en general, ¿no? Mi compañera Grace dice: pérdida de vivienda y fallecimiento de personas. Y mi compañero Nezaré Capa: los problemas principales que ocasiona son los deslizamientos, los derrumbes, los desbordes de río, apagones, corte de servicio potable y entre más, ¿no? Entre otras cosas más. Segunda pregunta:
Dice, ¿por qué crees que a pesar de que las heladas se presentan todos los años, sus consecuencias son igual de devastadoras? Responde Gerson Flores. Porque al igual que todos los años durante ese tiempo, la mayoría de todas las muertes por neumonía, cultivos afectados son un gran desbalance en todo. Y respondo yo a la pregunta, falta mucho por mejorar porque no se toma el asunto con seriedad total para poder ayudar a todos los que se ven realmente afectados. Responde mi compañera Grace Calva, porque mayormente donde ocurren esas heladas, las personas que viven ahí no tienen esa economía, no tienen la economía, o sea, el dinero suficiente para implementar cosas que hagan que las heladas no sean tan devastadoras para ellos, porque mayormente donde ocurren estos tipos de fenómenos, las personas que viven ahí no tienen esa economía como para poder implementar cosas que hagan dichos fenómenos que no sean tan devastadoras para ellos. Y responde mi compañero Nezaré Capa, porque el Estado, a pesar de mandar y apoyar mediante donaciones, fabricación o compra de artículos, los recursos no son suficientes y no alcanza para todos los sectores dañados. Y por eso las heladas afectan, ¿no? Obviamente. ¿Qué acciones podemos implementar para prevenir y enfrentar los efectos nocivos de estos u otros fenómenos climatológicos? Responde mi compañero Gerson Flores. Podemos tomar un lugar o construir una zona en donde sepamos que no le llega a chocar tan fuerte. Un problema de esos para que no se sufra de muchas muertes ni problemas en familia. Una muy buena propuesta, la verdad. Y mi propuesta es que debemos estar preparados física y mentalmente para estos hechos, también teniendo planes de emergencia. Podría ser, ¿no? En el caso de que la persona no pueda o nadie le dé una ayuda para poder cambiar de hogar, de un lugar donde vivir. Dice una de las acciones, mi compañera Grace Calva, construir un lugar seguro donde podamos ir cuando ocurra cualquier fenómeno climatológico. Y por último, responde mi compañero Nezaré Capa Ramírez, tener un plan de contingencia para cualquier fenómeno que ocurra, que estemos preparados, capacitar a las personas para que cuando ocurra el fenómeno sepan qué hacer y así reducir el número de personas afectadas y fallecidas. Es algo muy importante, así que muchísimas gracias. Muy bien, también entonces viendo y observando el cuadro, nos han propuesto lo que es el plan de contingencia, que yo también estoy de acuerdo con el plan de contingencia, ¿no? Que se necesita preparar no solamente en la parte geográfica donde no hay vías, sino también en la parte urbana. Sí, hay en otros países para poder sobreponerse a fenómenos climáticos, ¿no? Existen refugios, zonas, lugares donde la gente se alberga por un tiempo para poder luego reconstruir su ciudad, ¿no? También existen seguros, ¿no? Seguros porque ellos saben que después que vienen este tipo de cambios climáticos fuertes, lo que se pierde son las viviendas, ¿no? Y fallecen personas. Entonces, deberían de quizás hacer un plan, algo de repente incluir dentro del plan de gobierno, cómo podemos hacer para que no genere tanta pérdida, ¿no? O de repente realizar buenas inversiones, pero que se van a, pues, a cronogramar de acuerdo a los fenómenos climáticos que nuestro país tiene y en qué temporada tiene, porque eso sí existe pues en otros países. Tienen zonas de refugio, hay seguros para la reconstrucción de vivienda, hay un fondo de atención, una forma también de cubrir a través de otro seguro de salud para este tipo de casos en los cuales los problemas respiratorios son netamente causados por el fenómeno climático, ¿no? Pero este fenómeno climático también tiene otro punto, que viene a ser el calentamiento global. Y nosotros sabemos que el calentamiento global en parte lo generan pues las industrias, lo generan otro tipo de combustión que nosotros también lo generamos. Y tenemos que tomar medidas de reducción ahí, ¿no? Tal como lo dijo el otro grupo, reducir en algo el cuidar el medio ambiente para que no nos afecte luego con este fenómeno natural y pues se pierdan vidas. Me parece buen trabajo, hasta aquí los trabajos que han tenido exposición. Pero tenemos otro grupo que no nos ha enviado su exposición, pero podemos rescatar algunas
acciones de prevención que han podido aportar. Aquí nos habla de cuidar, de proteger a la especie animal, ¿no? O sea, que tratar de alguna manera de buscar ayuda, de cómo saber cuándo va a aumentar la temperatura. Eso también es una medida de prevención, y eso lo hacemos a través del CENAMI, que nos dice constantemente dónde, cuándo y en qué momento se presentan estos cambios de temperatura, ¿no? Y debemos de tomar conciencia mediante acciones colaborativas. Volvemos a las acciones colaborativas y a las campañas de reflexión, porque como dijo el grupo anterior, nos hemos acostumbrado, ¿no?, a que haya friaje, que haya helada, y que bueno, pues la gente tiene que morir, pero eso no debe ser así, ¿no? Tenemos que de alguna manera tratar el problema con tiempo, ¿no? Ver qué medida estratégica, qué estrategia de contingencia, crear refugios, crear fondos, crear seguros, ¿no?, que cambien de alguna manera la calidad de vida cuando este fenómeno se presente. No solamente en la zona urbana, sino más ante todo en las zonas rurales, en donde verdaderamente llega el friaje y la helada, ¿no?, y son devastadoras, ¿no? Ya sabemos que la helada es en las zonas de las partes sierra, y que el friaje pues viene en la parte de la Amazonía, ¿no? Y que también causa daño a problemas respiratorios. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con la explicación de nuestra diapositiva, ¿no? Para poder saber qué es lo que vamos a hacer en lo que tenemos del reto. Así que aquí vamos a pausar. Muy bien, entonces continuando nosotros con la diapositiva de explicación, aquí tenemos las preguntas que han tenido que ser, emitir las respuestas en el WhatsApp. Vamos solamente a escuchar 3 respuestas, ¿no? Porque ya hay estudiantes que han podido enviar sus respuestas. Vamos a escuchar la primera por aquí. ¿Por qué es importante implementar acciones para prevenir los efectos negativos de los fenómenos climáticos? El cambio climático es un problema para las generaciones futuras y es muy importante mediante nuestras acciones colaborativas y acompañadas de reflexión. Asimismo, estamos en un mejor ambiente, cuidándonos y protegiendo el medio ambiente. Muy bien, Medina, entonces tenemos tu respuesta. Es necesario pues implementar acciones para poder contrarrestar los efectos negativos, ¿no? Y eso significa un tratamiento del medio ambiente. Vamos con la siguiente intervención. Vamos a escuchar. Buenas tardes, profesora. Profesor Mayerson respondiendo la pregunta: ¿por qué es importante implementar acciones para prevenir los efectos negativos de los fenómenos climáticos? Bueno, yendo desde un punto a otro, nosotros no estamos preparados para un fenómeno climático ni para ningún otro tipo de fenómeno. Nosotros, tanto como alimentos enlatados, bebidas, etcétera, no estamos preparados. Tampoco nuestra vivienda es muy segura, a pesar de que se pueda decir que sí. No, porque si en algún momento u otro pasa, y por más segura que sea nuestra vivienda, llega a rajarse o a caer, ya no lo es. Y no sería segura desde un inicio. Por eso en ese caso no estamos bien preparados. Nosotros mismos no tenemos zonas de seguridad que esté bien establecida. Tampoco tenemos un círculo o un lugar en donde si pasa cualquier tipo de tragedia podamos acampar afuera por si vuelve a pasar, etc. Por eso es importante implementar acciones, saber cómo tratar en esos momentos, saber cómo es la manera de pensar, porque hay algunas personas que se desesperan tanto que hasta se pueden llegar a desmayar, etc. También, como no tenemos por lo mismo alguien que nos guíe a cómo tratar ese tipo de situaciones, cuando llegue el momento no vamos a saber qué hacer. Y otras personas simplemente van a optar por decir: estas son mis cosas y yo me quedo con mis cosas, en vez de
compartir con el resto de las personas y que puedan formar una comunidad entre ellos y donde se puedan repartir, porque al final de todo se acabarían los suministros y no llegaría a haber gente en cual puedas intercambiar o entre otras cosas, porque si todo lo gastan por igual o lo gastan rápido, va a ser muy catastrófico. Muchas gracias. Muy bien, gracias por tu reflexión, Gerson. Tú lo has dicho. No estamos preparados, hace falta acciones para implementar, es necesaria estas acciones, como dijimos en un inicio, ¿no? Cuando las casas se destruyen, no hay seguro que las reconstruyan, solamente nos ofrecen muchas veces bonos para la reconstrucción, pero quizás hace falta los seguros de vivienda en caso de, en esas zonas donde verdaderamente se sabe que va a haber una desaparición, ¿no? Mejor dicho, una aparición de cambio climático, ¿no? Que puede traer pues más pérdidas que ganancias en este caso. Vamos ahora con otra intervención porque es importante implementar acciones. A ver, vamos a escuchar. ¿Por qué es importante implementar acciones para... Sí, esa fue la de Medina. Vamos a escuchar el... Llegando al tiempo ya no se remediaría los daños y tampoco se podría volver reversible los daños a la capa o al ambiente. Muy bien. Y hablando con eso del daños a la capa y daños al ambiente, como dice Abel, ¿no? Precisamente estos fenómenos climáticos empiezan a volverse más violentos porque nosotros mismos con nuestras acciones estamos generando el calentamiento global, ¿no? Estamos generando tanto que pues inmediatamente adelantamos los fenómenos climáticos al tiempo pronosticado, ¿no? Precisamente por la combustión que lo hacemos y que lamentablemente causamos daños, ¿no? Y bueno, entonces estas son algunas de las respuestas que me han llegado al WhatsApp en audio. Sí, sé que hay otras por escrito, ¿no? Y ya se están revisando. Y vamos a continuar con la explicación de la diapositiva. Vámonos al reto. En el reto dice responda preguntas de deliberación. Hemos hecho la deliberación en las tablas y claro está, necesitamos responder dos preguntas. ¿Cómo impactan las heladas y el friaje en la salud de las personas? ¿Cuáles son sus consecuencias en las actividades agrícolas y ganaderas? Fundamenta tu respuesta. Puedes, acá en el fundamento puedes incluir algunas noticias que de repente salen, que has podido ver con respecto ya sea a nuestra comunidad o a comunidades cercanas a la nuestra. En la pregunta 2 dice, ¿no? ¿Qué problemas se presentan en nuestra comunidad a causa de estos fenómenos? Puedes averiguar con tu familia, con tu comunidad, ¿no? O sobre un caso que de repente puedas explicarlo y analizarlo cómo verdaderamente ha sucedido. Bueno, pues les comentaré que hace 2 años, 3 años, hubo fuertes lluvias intensas aquí en Caraballo y nosotros fuimos prácticamente el ojo del mundo y nos llenamos pues de barro y ustedes verán pues que en la parte, ¿no? En las zonas altas de Caraballo pues hubo muchos derrumbes, ¿no? Entonces pueden de repente quizás explicarlo a través de un fenómeno que haya pasado en nuestro entorno. Muy bien. Y luego vendría la ficha de autoevaluación de actividades para que se puedan calificar. Aquí en donde dice logré, he puesto de 5 a 4. O sea, aquí puedes ponerle 5 o puedes poner 4. No sé si es que has comprendido correctamente el tema. Si de repente tu puntaje está entre 1 y 3, entonces debes de escribir al costado en qué debemos de mejorar en nuestro aprendizaje. Y bueno, el trabajo es para el 29 de septiembre. Y muchas gracias por su participación para todos aquellos que, bueno, cumplieron con lo que se les pidió. Y estudiantes, los que faltan, enviar sus trabajos, tienen la carpeta Drive, que ya ha llegado a su correo. Entonces ponen la carpeta Drive, sesión 22, y pueden subir si le falta audio, si le falta tabla que no han podido completar. Para eso es nuestra carpeta Drive. Muy bien. Y entonces estamos por finalizar la segunda parte de nuestra clase, sesión 22. Muchas gracias.